siguiente ejercicio dice, dada la función f de x igual a esa expresión, determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y sus puntos de inflexión. Bueno, tenemos f de x igual a x a la 5 menos 5x menos 1, y para calcular las cuestiones que me piden necesitaría las dos primeras derivadas, las podemos ir calculando directamente. Entonces, primera derivada sería 5x a la cuarta menos 5, y segunda derivada sería 20 por x a la 3 y 0. Vale, entonces, primera parte, intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Entonces, el crecimiento de la función, lo que vamos a estudiar es el signo de la primera derivada. Entonces, vamos a ver, f' de x es igual a 5x a la cuarta menos 5. Y como la derivada de esta función y la propia función también son continuas ambas, allá donde cambie el signo de la derivada tiene que valer 0, por el teorema de Bolzano. Al ser continua, si en unos puntos es negativo y en otros positivo, por el medio debe valer 0. Entonces lo que hacemos es igualar esta derivada a 0 y me queda 5x a la cuarta igual a 5, x a la cuarta por tanto vale 1, y esto me da dos posibles soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces, para determinar el signo de la derivada, hacemos aquí un esquema con una recta, ponemos los dos valores donde la derivada vale 0, 1 y menos 1, y lo que hago es evaluar signo de la derivada, lo que hago es evaluar cuánto vale la derivada en cada uno de estos trozos en los que ha quedado dividido la recta, en estos tres intervalos, y entonces el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos será constante, por el motivo que hemos dicho, porque si no fuera constante tendría que valer 0 en algún punto intermedio. ¿Vale? Por tanto, para determinar el signo de la derivada en estos intervalos podría tomar cualquier punto que pertenezca a ese intervalo. Por ejemplo, en este intervalo tomamos el menos 2. Entonces vamos a calcular la derivada en el menos 2. La derivada sería 5 por menos 2 elevado a la cuarta menos 5. Menos 2 elevado a la cuarta es más 16 por 5, 80, menos 5, y esto es positivo. Entonces esto es positivo. Vale, entre menos 1 y 1, pues bueno, podríamos tomar el 0. Entonces la derivada en el 0 es 5 por 0 a la cuarta menos 5. Esto me queda 0, por lo tanto esto es menos 5, que es negativo. Entonces, entre menos 1 y 1, la derivada es negativa. Y a partir de entre el 1 e infinito, en el intervalo 1 e infinito, pues podríamos tomar como valor el 2, la derivada en el 2 sería 5 por 2 a la cuarta menos 5. Esto comprobamos que vale lo mismo que en el primer caso, puesto que esta potencia al final vale lo mismo, por lo tanto esto va a ser positivo. ¿Vale? Por lo tanto el resumen sería, en el intervalo menos infinito menos 1 la función es creciente. En el intervalo menos 1, 1 la función es decreciente. Y en el intervalo 1 más infinito la función es creciente de nuevo. Vale. Me pide sus extremos relativos. Vale, como aquí tenemos cuándo crece y cuándo decrece la función, y además es continua. Claro, tenemos que la función aquí es creciente y luego a partir del menos 1 decrece. Como es continua, aquí no hay ninguna ruptura, por así decirlo, ahí debe haber un máximo. Y luego a partir del 1 vuelve a crecer. Entonces aquí hay un mínimo. Entonces, con esta información que me da la derivada, unido a que la función es continua, podemos deducir que en x igual a menos 1 hay un máximo,
y en x igual a 1 hay un mínimo. ¿Vale? Importante al ser f continua. ¿Vale? Si no, deberíamos recurrir igual al signo de la segunda derivada, etc. Bueno, ahora me pide sus intervalos de concavidad y convexidad. Vale, para la concavidad y convexidad necesito, esto vamos a llamar curvatura. Necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada era 20x al cubo. Y entonces necesito estudiar el signo. Por el mismo, igual que para la primera derivada, la segunda derivada es una función continua, cambiará de signo allí donde valga 0. O mejor dicho, si cambia de signo debe valer 0. No donde valga 0 va a cambiar el signo obligatoriamente. Donde cambie el signo debe valer 0 obligatoriamente. Entonces calculamos 20x cubo igual a 0. La única solución es x igual a 0. Y entonces calculamos el signo de la derivada segunda, que solo puede cambiar en el 0, como hemos comentado. Y, por ejemplo, aquí es muy fácil de evaluar. Evaluamos la segunda derivada, por ejemplo, en el menos 1, que sería me daría el signo del intervalo menos infinito 0. Y esto es 20 por menos 1 al cubo, que es menos 20, que es negativo. Y la segunda derivada en el otro intervalo, desde 0 hasta infinito, tomamos el 1 para ver qué signo tiene ahí. Esto sería 20 por 1 al cubo, que es 20, que es mayor que 0. Por lo tanto, aquí es positivo. Por lo tanto, el resumen sería en menos infinito 0. La función es convexa porque la segunda derivada es negativa, tendría este tipo de curvatura. Que si cogemos dos puntos de la gráfica, el segmento que los une siempre queda por debajo de la propia gráfica. Y en 0 infinito, cóncava, que sería la situación contraria. Si cogemos un tipo de curvatura, que si cogemos dos puntos de esa gráfica, el segmento siempre queda por encima de la propia gráfica. Y además me pide los puntos de inflexión en x igual a 0. Hay un punto de inflexión porque cambia el tipo de curvatura, de convexa a cóncava. Y así estaría finalizado el ejercicio.